¿Alguna vez te has despertado de un sueño y el eco de lo que viviste en él sigue resonando en tu corazón, dejando una sensación inexplicable, como si algo divino estuviera comunicándose contigo? Y si te dijera que esos sueños que has tenido, esos que parecen ser tan extraños o tan vívidos, en realidad podrían ser un mensaje directo del Señor para tu vida? Sí. El Señor tiene una manera misteriosa, pero poderosa, de hablar a través de los sueños. Algo tan cercano a nuestro descanso y tan alejado de la razón humana, se convierte en un vehículo espiritual que puede transformar nuestro caminar diario, nuestra fe y nuestra dirección. Muchos de nosotros hemos experimentado sueños que nos desconciertan o nos asombran. Algunos simplemente los olvidamos al despertar, pero otros nos dejan con una sensación de que algo más grande está en juego. ¿Qué sucede cuando esos sueños no son solo producto de nuestra mente, sino un mensaje divino? ¿Qué ocurre cuando Dios decide hablarte mientras duermes? Los sueños no son solo un fenómeno biológico, son una puerta espiritual. A través de ellos, el Señor puede guiarnos, alertarnos y también darnos consuelo. Hoy quiero hablarte sobre algo profundo, un tema que tal vez no se toque mucho en la iglesia, pero que es de vital importancia para tu vida cristiana. Cómo el Señor usa los sueños para hablar a su pueblo. Este tema no es solo para aquellos que han tenido sueños intensos o extraordinarios, sino para todos los que buscan estar más cerca de Dios, escuchar su voz y entender las señales que Él nos envía en todas las formas posibles. La pregunta que te invito a reflexionar es: ¿estás dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decirte a través de los sueños? Hoy vamos a descubrir no solo ejemplos bíblicos, sino también principios prácticos que pueden ayudarte a discernir y comprender esos sueños. Algunos de ellos pueden ser advertencias, otros mensajes de esperanza. Lo que está claro es que si permanecemos atentos, Dios está hablando. Antes de comenzar este viaje, quiero que tomes un momento para unirte en el espíritu con nuestra comunidad. Deja un comentario con la frase «Paz en Cristo». Este simple acto no solo fortalece nuestra comunidad, sino que nos conecta a todos en una misma fe. Además, te animo a darle me gusta a este vídeo. Ese pequeño gesto ayuda a que este mensaje llegue a más personas necesitadas de esperanza y revelación. Cada me gusta y comentario es un acto de obediencia y testimonio para el reino de Dios. Y si no lo has hecho aún, suscríbete a este canal. Al hacerlo, estás comprometiéndote a un caminar más cercano con Dios, y no solo a recibir alimento espiritual, sino a ser un agente activo de su voluntad en este mundo. Recuerda, el penúltimo mensaje de este vídeo podría ser clave para desbloquear una bendición en tu vida, así que te animo a quedarte hasta el final. Ahora, prepárate porque el estudio está a punto de comenzar. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo Dios habla a través de los sueños lo encontramos en la vida de José, hijo de Jacob. José no era un profeta reconocido ni un sacerdote del templo. Era simplemente un joven, el menor de sus hermanos, despreciado por ellos. Sin embargo, Dios eligió hablarle en sueños. Y no fue solo una vez, fue a través de sueños repetidos que el Señor le reveló su propósito. En su primer sueño, José vio gavillas de trigo en el campo. Su gavilla se mantenía en pie, mientras las de sus hermanos se inclinaban ante la suya. Luego soñó con el sol, la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Aunque en ese momento ni él ni su familia entendieron el significado completo, aquellos sueños eran proféticos, estaban revelando el destino de José, un destino de gobierno, salvación y redención para su pueblo en tiempos de hambre. ¿Y tú? ¿Has tenido sueños que se repiten? ¿Sueños que, aunque parezcan extraños, tienen un peso que no puedes explicar? José también sintió esa inquietud.
Y aunque fue incomprendido, criticado e incluso odiado por compartir lo que vio mientras dormía, él no ignoró lo que el cielo le estaba mostrando. Dios puede darte vislumbres de tu llamado a través de un sueño. Puede mostrarte tu futuro, advertirte sobre relaciones peligrosas, prepararte para una temporada difícil o confirmarte promesas que ya han sido sembradas en tu corazón. Los sueños de José no se cumplieron de inmediato. De hecho, fue traicionado, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado, pero nunca olvidó lo que Dios le había mostrado. Y cuando llegó el momento de interpretar los sueños del copero y el panadero, y más tarde los sueños de Faraón, Dios usó precisamente esa sensibilidad espiritual para llevarlo al lugar de su destino. Esto nos enseña algo vital. Los sueños que vienen de Dios no son para impresionar, sino para preparar. No son simplemente símbolos bonitos o imágenes que acarician el ego. Son advertencias, instrucciones, visiones que nos preparan para lo que está por venir. Dios no juega con nuestros sentimientos. Si Él ha puesto algo en tu sueño que no puedes ignorar, hay un propósito detrás. Pero también hay un principio espiritual aquí. No todos sabrán interpretar tus sueños. No todos entenderán lo que Dios te mostró. Tal vez has compartido un sueño con alguien y te miraron con burla o incredulidad. José vivió lo mismo. Lo importante no es que los demás lo entiendan, sino que tú lo guardes en tu corazón y esperes en Dios. Cuando Dios habla en sueños, lo hace con un lenguaje celestial que necesita discernimiento espiritual. No se trata de buscar significados en diccionarios de símbolos, sino de orar, escudriñar la palabra y dejar que el Espíritu Santo confirme en tu espíritu lo que has recibido. Dios no ha cambiado. Aún hoy habla en sueños, y así como José fue preparado a través de ellos, tú también puedes estar siendo formado para un llamado mayor de lo que imaginas. Dios no está limitado por religiones, cargos o títulos espirituales. Él habla a quien Él quiere, cuando Él quiere y cómo Él quiere. Un ejemplo claro de esto es el rey Nabucodonosor, el poderoso monarca de Babilonia. No era un seguidor del Dios de Israel, ni mucho menos un hombre justo. Era idólatra, orgulloso y dominante. Sin embargo, una noche, Dios invadió su sueño con una imagen tan poderosa que lo dejó turbado y sin paz. El sueño era tan intenso que Nabucodonosor no solo no lo entendía, sino que incluso olvidó los detalles. Pero la perturbación en su espíritu era tan profunda que supo que ese sueño era diferente. Algo eterno se había colado en su subconsciente. Y aquí comienza una de las escenas más dramáticas del Antiguo Testamento. El rey exige a sus sabios que le revelen no solo la interpretación, sino el contenido del sueño, o morirán. Ellos, por supuesto, no podían. Es entonces cuando entra en escena el joven profeta Daniel, un esclavo hebreo, exiliado que vivía bajo dominio babilónico, pero lleno del Espíritu de Dios. Daniel ora y Dios le revela el sueño de Nabucodonosor y su interpretación en una visión nocturna. Así, lo que el rey había olvidado es traído a la luz, y el poder de Dios se manifiesta en medio de un imperio pagano. El sueño hablaba de una estatua gigante compuesta de diversos materiales: oro, plata, bronce, hierro y barro. Cada sección representaba un reino futuro, pero al final, una piedra no cortada con mano humana golpeaba la estatua y la destruía, simbolizando el reino eterno de Dios que acabaría con todos los imperios humanos. Este relato revela algo asombroso. Dios puede hablar incluso a los impíos para cumplir su voluntad. No todos los sueños son para los santos. Algunos son advertencias, juicios o revelaciones que afectan a naciones enteras. Nabucodonosor recibió un mensaje divino que cambiaría el curso de la historia.
y no lo entendió hasta que un siervo fiel de Dios se lo explicó. ¿Te das cuenta del poder de esto? Hay personas que están soñando cosas que no entienden y necesitan a alguien como tú, alguien con discernimiento, alguien que ora, alguien que conoce la palabra para traer luz sobre lo que Dios está hablando. También aprendemos que Dios usa los sueños para desestabilizar el orgullo humano. Nabucodonosor estaba en la cima del mundo, pero no tenía control sobre lo que soñaba ni entendimiento sobre lo que eso significaba. Así también Dios puede hablarte en sueños para recordarte que Él es soberano, que tu vida está en sus manos y que hay cosas que solo Él puede revelar. ¿Te ha pasado alguna vez que sueñas algo inquietante y sientes que es más que un simple pensamiento nocturno? ¿Has sentido que hay un mensaje oculto detrás, pero no sabes cómo entenderlo? Eso puede ser Dios tocando la puerta de tu corazón. Este bloque también nos enseña que Dios revela a través de otros lo que no entendemos por nosotros mismos. Así como Nabucodonosor necesitó a Daniel, tú también necesitas estar rodeado de personas llenas del Espíritu que te ayuden a discernir. A veces la interpretación viene en oración, otras mediante consejo sabio. Pero en todos los casos, la clave está en no ignorar el sueño ni desecharlo antes de buscar la presencia de Dios. Imagina el peso espiritual y emocional de ser el hombre encargado de cuidar al Hijo de Dios, hecho carne. Ese fue el papel de José, el carpintero de Nazaret, comprometido con María. Su vida, aparentemente común, fue interrumpida por una situación humanamente escandalosa. Su prometida estaba embarazada, y no por él. José, siendo justo, pensó en dejarla en secreto. Pero justo en medio de su confusión y dolor, Dios habló. No fue a través de un profeta, ni de una palabra audible, sino a través de un sueño. Un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esa visión onírica cambió todo. José despertó y obedeció. A partir de ese momento, cada paso que dio fue guiado por sueños divinos. Cuando Herodes planeó matar a Jesús, un ángel le advirtió en sueños que huyera a Egipto. Luego, cuando el peligro pasó, otro sueño le indicó que podía regresar a Israel. Lo sorprendente aquí es la frecuencia, claridad y precisión con la que Dios hablaba a José a través de los sueños. No eran mensajes simbólicos difíciles de interpretar, eran instrucciones concretas, específicas, como si el cielo estuviera dictando el camino paso a paso. ¿Y sabes por qué? Porque la misión era demasiado delicada, demasiado sagrada como para dejar espacio a errores humanos. Este pasaje nos revela un principio glorioso. Dios no solo revela el futuro en sueños, también protege su propósito en tu vida a través de ellos. Muchos creyentes, hoy en día, menosprecian lo que sueñan. Lo ven como algo casual, sin peso espiritual. Pero José nos enseña que hay momentos donde tu obediencia a un sueño puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, entre cumplir tu llamado o desviarte de él. ¿Has tenido sueños que parecían advertencias? ¿Un sentimiento de urgencia o de peligro que te despertó con el corazón acelerado? Tal vez fue el cielo gritando en la noche lo que ignoraste en el día. José no cuestionó, no esperó una segunda confirmación, no consultó con amigos, simplemente obedeció. Y eso salvó al Salvador. ¿Te das cuenta de la dimensión espiritual? Un hombre sin fama ni púlpito, obedeciendo una instrucción en un sueño, protegió el plan redentor del universo. Este bloque también nos revela que los sueños no siempre son para ti, sino para la protección de otros. José no soñó por sí mismo, sino por Jesús, por María, por la historia de salvación. Eso nos enseña que Dios
puede confiarte visiones que salven vidas ajenas. Y eso es un privilegio que debemos tomar con reverencia. Dios sigue hablando así. No lo dudes. Hoy, más que nunca, necesitamos hombres y mujeres como José, sensibles al susurro del cielo mientras duermen y decididos a obedecer al despertar. En el próximo bloque veremos un sueño que no fue dado a un hombre justo ni a un rey pagano, sino a una mujer sufriente y despreciada, y cómo Dios puede consolar el corazón más herido a través de visiones celestiales. ¿Seguimos con el viaje? Aunque técnicamente la historia de Agar no menciona un sueño en el sentido literal, sí representa una de las manifestaciones oníricas más profundas en forma de visión o aparición celestial, que ocurren en un contexto de dolor, soledad y angustia. El tipo de experiencia que hoy muchos viven en sueños donde sienten que Dios los mira, los llama por nombre y los levanta desde el polvo. Agar era una esclava egipcia, extranjera en casa de Abraham y Sara, usada como instrumento para un plan humano, darle un hijo a Abraham y luego rechazada por la misma mujer que la había ofrecido. Humillada, perseguida, embarazada y sola en el desierto, Agar pensó que su historia terminaría allí, pero en medio del desierto el ángel del Señor se le apareció, y lo que ocurre allí tiene todas las características de un sueño vívido, una experiencia mística donde se abren los cielos para una mujer sin poder ni prestigio. Dios la llama por su nombre, le habla con ternura, le da promesas sobre su hijo y la instruye para volver, no con resignación, sino con esperanza. La reacción de Agar es conmovedora. Ella da un nombre a Dios, algo que pocos personajes en la Biblia hacen y lo llama El Roy, el Dios que me ve. Esto es vital. En tu dolor, en tu noche oscura, en tu desierto emocional o espiritual, puedes tener un sueño, una visión, una experiencia interna que no es producto de tu mente, sino un toque del cielo. Dios no necesita de altares de oro ni de templos grandiosos para manifestarse. A veces, su altar es tu cama. Su templo es tu alma cansada, y tu sueño se convierte en su voz. Muchos creyentes hoy están como Agar, corriendo del rechazo, heridos por aquellos que deberían haberlos cuidado, confundidos sobre su propósito. Pero es precisamente ahí, en esa oscuridad, donde Dios se manifiesta con mayor ternura. Sus palabras no son condena, sino promesa, no son juicio, sino dirección. Este bloque nos enseña que los sueños que vienen de Dios no siempre traen grandes visiones de poder. A veces, simplemente traen el consuelo que tu alma necesita para no rendirse. Y eso también es sobrenatural. ¿Te has despertado alguna vez con lágrimas en los ojos, sintiendo que Dios te habló, que te abrazó, que te dijo, no estás sola, no estás solo? Tal vez no recuerdas todo el contenido del sueño, pero sabes que algo se quebró y se sanó en ti. Ese fue el Roy, el Dios que ve a los que nadie ve. En esos sueños, Dios te recuerda que Él conoce tu nombre, tu historia, tu herida, tu futuro. Lo que para otros eres tú, la esclava, tú, el problema, tú, la carga. Para Él eres alguien digno de ser buscado en el desierto y visitado por ángeles. En el próximo bloque veremos cómo los sueños pueden ser instrumentos de corrección espiritual, cuando Dios se presenta con autoridad para cambiar el rumbo de quienes han tomado decisiones erradas, incluso si son líderes espirituales. Balaam era un profeta, alguien con dones espirituales, con capacidad para bendecir y maldecir, con cierta conexión con el mundo sobrenatural. Y sin embargo, su corazón no estaba alineado con el de Dios. Fue seducido por la promesa de riquezas y prestigio, y aceptó el encargo del rey Balac, maldecir al pueblo de Israel. El plan parecía sólido, era un encargo político con beneficios económicos, pero Balaam no contaba con que el Dios de Israel
intervendría en su vida durante la noche. La Escritura dice que Dios vino a Balaam de noche y le habló, Números 22:9. No era un simple pensamiento, era una irrupción divina que le preguntó con voz de autoridad, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Es importante notar que aunque Balaam tenía cierta relación espiritual con lo sobrenatural, no tenía discernimiento espiritual profundo. Dios le advirtió que no debía ir con los hombres de Balac ni maldecir al pueblo de Israel, porque era un pueblo bendito. Pero Balaam, movido por la codicia, insistió. Quería complacer a los hombres y a Dios al mismo tiempo. Entonces Dios le permitió ir, pero con una fuerte advertencia. No debía decir nada que Dios no le indicara. Esa noche fue un punto de inflexión. Balaam creyó que tenía permiso, pero no entendía que Dios estaba probando su corazón. En el camino, Dios le envió un ángel con una espada desenvainada para matarlo si persistía en su rebelión. Y lo insólito sucede. La burra de Balaam ve al ángel antes que el profeta, se detiene y Balaam la golpea. Finalmente, la burra habla así, literalmente para detener al profeta. Entonces sus ojos son abiertos y ve al ángel, quien le dice, «Tu camino es perverso delante de mí». ¡Qué fuerte revelación! Un hombre que creía estar en la senda correcta tenía dones espirituales, hablaba con reyes y oía voces celestiales. Y sin embargo su camino era perverso ante los ojos de Dios. ¿Te das cuenta de lo profundo de esta enseñanza? Este relato nos muestra que Dios también habla en sueños para corregirnos, para detenernos, para salvarnos de destruirnos a nosotros mismos. Algunos sueños incómodos que has tenido no fueron ataques del enemigo, fueron advertencias de Dios. Fue el cielo diciéndote, detente antes de que sea tarde. A veces soñamos con accidentes, con oscuridad, con puertas que se cierran, con caminos que no podemos cruzar, y creemos que es solo angustia emocional o estrés. Pero puede ser una intervención divina que busca abrirnos los ojos antes del desastre. La historia de Balaam es un espejo para muchos creyentes que aman los dones, pero han perdido la comunión, que buscan el poder espiritual, pero han vendido su alma al prestigio, al dinero o a la conveniencia. Si es tu caso, Dios aún quiere hablarte en sueños, pero esta vez no para consolarte, sino para despertarte. Si tienes sueños repetitivos de advertencia, no los ignores. Puede que Dios esté poniendo una burra parlante en tu vida para que frenes. O puede que estés a un paso de enfrentar al ángel con la espada. Hoy es tiempo de obedecer. Estamos en el juicio más injusto de la historia. Jesús, inocente, es llevado ante Poncio Pilato. La multitud clama por su crucifixión y los líderes religiosos están decididos a destruirlo. En medio de esa escena cargada de odio, tensión y decisión política, aparece un detalle que casi pasa desapercibido, pero que tiene un profundo peso espiritual. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envía un mensaje urgente. No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mateo 27:19. Detengámonos aquí. Esta mujer, sin nombre en los evangelios, sin un rol teológico aparente, se convierte en la voz profética más clara del juicio. Ella no estuvo en el templo, no oyó las parábolas, no tocó el manto de Jesús, y sin embargo, en la intimidad de su sueño, recibió una revelación directa del cielo sobre la pureza y justicia de Cristo. Esto nos enseña algo estremecedor. Dios puede hablar a personas inesperadas para defender su voluntad. No necesitas ser pastor ni tener años en la iglesia. Si tu corazón está abierto, el Espíritu Santo puede hablarte incluso mientras duermes, para alertarte, para usarte, para posicionarte del lado correcto de la historia. Pero hay más. El sueño no fue simbólico, no fue una alegoría misteriosa.
Fue una experiencia que hizo sufrir el alma de esta mujer durante toda la noche. Cuán poderosa debió ser esa visión, algo que traspasó el velo del sueño y la dejó temblando al despertar. Tanto así que interrumpió un juicio oficial para advertir a su esposo. Este detalle nos revela un principio glorioso. Cristo nunca es juzgado en silencio. Incluso cuando está en silencio ante sus acusadores, el cielo habla. Dios levanta voces, sueños, señales. La cruz no fue un accidente, fue permitida, y Dios en su justicia se aseguró de que incluso el tribunal romano supiera que estaban ante un justo. ¿Qué hizo Pilato con esa advertencia? La ignoró. Cedió ante la presión política. Se lavó las manos, pero no el alma. Y quedó marcado en la historia como el hombre que entregó al Salvador, aún sabiendo que era inocente, aún habiendo sido advertido desde el lecho de su propia casa. Aquí hay un llamado para todos nosotros. Cuando Dios te habla en sueños, no lo ignores. Puede ser tu única oportunidad de tomar la decisión correcta en un momento clave. Puede que estés frente a una situación donde se te pide elegir entre la verdad y la conveniencia, entre lo justo y lo popular. En ese cruce de caminos, Dios puede hablarte, y lo hará si tu alma está abierta. Y si Dios habló a la esposa de Pilato en un sueño para que defendiera a Jesús, ¿no crees que también puede hablarte a ti, para que defiendas la verdad, para que protejas la santidad, para que no te laves las manos cuando hay una vida en juego? El rey Nabucodonosor era el hombre más poderoso del mundo en su tiempo. Gobernaba el imperio babilónico con fuerza, sabiduría humana y autoridad absoluta. Su palabra era ley, y su gloria cubría naciones. Sin embargo, en medio de su reinado, Dios le envió un sueño que no era una visión de conquista, sino una advertencia directa sobre su destino eterno. El sueño fue aterrador. Un gran árbol crecía en medio de la tierra, alto hasta el cielo, visible hasta los confines del mundo. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y daba sombra a los animales del campo. Pero de repente, un vigilante, un santo, descendía del cielo y ordenaba: «Corten el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra la cepa de sus raíces con atadura de hierro y bronce. Sea su corazón cambiado de hombre y séale dado corazón de bestia». Este sueño estremeció al rey. Llamó a todos sus sabios, pero ninguno pudo interpretarlo. Solo Daniel, el hombre de Dios, en tierra extranjera pudo descifrar lo que estaba en juego. El rey sería despojado de su gloria, viviría como un animal salvaje por 7 años, hasta que reconociera que el Altísimo gobierna sobre los reinos humanos. Este no fue solo un sueño sobre disciplina, fue una advertencia sobre el estado del alma de Nabucodonosor. Aunque era un gran rey, su orgullo lo alejaba del trono del cielo. Él creía que su poder era producto de su fuerza, de su inteligencia, de su imperio. Pero Dios le mostró que si él quería, podía rebajarlo hasta el polvo, porque nadie puede resistirse a su voluntad. Aquí hay una revelación crucial. Dios puede enviarte sueños que expongan tu orgullo espiritual. Sueños donde tu éxito se derrumba, donde caes de lugares altos, donde eres humillado públicamente. No son pesadillas vacías, son advertencias amorosas para que te arrepientas antes de que venga el quebranto. ¿Has soñado alguna vez que te caías desde lo alto? ¿Que eras llevado a un lugar de oscuridad o que quedabas solo, desnudo, sin poder ni control? Muchos de esos sueños no son señales de muerte, sino llamados divinos a rendirte antes de que sea tarde. El alma orgullosa está más cerca del abismo de lo que cree. Nabucodonosor no obedeció la advertencia al principio. 12 meses después, aún estaba glorificándose a sí mismo, y fue entonces cuando la palabra del sueño se cumplió. Fue expulsado entre las bestias del campo, comía pasto, su cuerpo se cubrió de rocío, sus uñas crecieron como garras.
Pero Dios no lo destruyó, porque había dejado la cepa con raíces, lo que significaba que aún había esperanza de restauración. Después de los 7 tiempos, Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y dijo: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Ese fue su verdadero despertar, no el que tuvo al dormir, sino el que tuvo al reconocer su condición y exaltar a Dios por encima de sí mismo. Y eso es lo que muchos necesitan hoy. Dios te puede hablar en sueños para quebrar tu orgullo antes de que tu vida se derrumbe. Porque si no escuchas la advertencia del sueño, Él usará el desierto de la vida para enseñarte lo que tu alma no quiso ver mientras dormías. José, el esposo de María, no pronuncia ni una sola palabra en todos los evangelios. No tenemos registrados sus discursos, no conocemos sus emociones detalladas, y sin embargo fue el hombre que tuvo el honor de criar a Jesús. ¿Cómo es posible que alguien con un rol tan inmenso en la historia de la redención haya actuado en silencio? La respuesta está en los sueños. José fue un hombre guiado por sueños divinos. Fue en sueños que recibió instrucciones específicas de parte del cielo y obedeció con fidelidad absoluta. El primer sueño ocurrió cuando José se enteró de que María estaba embarazada antes de vivir juntos. Siendo justo, pensó dejarla en secreto para no difamarla. Pero esa noche, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:20. Este sueño no solo lo liberó del escándalo, sino que lo posicionó como protector legal del Hijo de Dios. José se despertó y obedeció sin cuestionar. Recibió a María, la protegió del juicio público y fue instrumento clave para el cumplimiento de Isaías 7:14. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero no fue el único sueño. Después del nacimiento de Jesús, cuando Herodes ordenó matar a todos los niños menores de 2 años, un segundo sueño interrumpió la noche de José. Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto. Mateo 2:13. ¿Puedes imaginar la urgencia espiritual de ese momento? El Mesías estaba en peligro. Satanás, a través del espíritu asesino de Herodes, intentaba eliminar al Redentor antes de que pudiera cumplir su misión. Y Dios, en su soberanía, elige un sueño para salvar al Salvador. José, otra vez, obedece. Se levanta de noche, toma al niño y a María y escapan a Egipto. Una vez más, un sueño dirige sus pasos y preserva la vida de Jesús. Años después, otro sueño lo llama de vuelta a Israel. Y un cuarto sueño más le advierte que no vuelva a Judea, sino que se establezca en Nazaret. Así, incluso el lugar donde Jesús crecería fue determinado por revelaciones nocturnas. ¿Qué aprendemos de esto? Que Dios confía grandes misiones a personas que obedecen incluso cuando solo han tenido un sueño. José no discutió, no pidió confirmación, no exigió señales visibles. Él escuchó en el silencio de la noche y actuó como si el cielo mismo le hubiese hablado cara a cara. Dios puede hablarte así también. Tal vez no estás viendo visiones a plena luz del día. Tal vez no tienes una plataforma, ni un púlpito, ni un público. Pero si tienes un corazón dispuesto como el de José, Dios puede revelarte en sueños lo que necesita que protejas. Una promesa, una familia, un llamado, una generación. No desprecies tus sueños. No los anotes como si fueran casualidad. No te despiertes sin preguntarte: Señor, ¿qué querías decirme con esto? Tal vez estés siendo entrenado en lo oculto para custodiar algo glorioso que Dios está a punto de traer al mundo a través de ti. Y ahora que hemos recorrido 8 ejemplos bíblicos llenos de significado y revelación, estamos listos para entrar en la recta final.
Uno de los episodios más oscuros en toda la narrativa bíblica ocurre en los últimos días del rey Saúl, un hombre que comenzó su reinado con la unción del Espíritu, pero que con el tiempo fue endureciendo su corazón, desobedeciendo la voz de Dios y buscando agradar a los hombres en vez de obedecer al Altísimo. En este contexto, llegamos a una escena cargada de tensión. Los filisteos han reunido sus ejércitos para la guerra y Saúl, atemorizado y desesperado, busca dirección divina. Pero aquí ocurre algo estremecedor. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. 1 Samuel 28:6. Dios no le habló, ni por medio de los profetas, ni a través del Urim, instrumento sacerdotal de revelación, ni por sueños. El cielo estaba en silencio. Saúl, que durante años menospreció la voz de Dios, ahora la necesita con urgencia, y no la encuentra. Esta escena nos revela una verdad difícil: el sueño no atendido, el mensaje no obedecido, el llamado ignorado una y otra vez, puede provocar que el Espíritu de Dios guarde silencio. No porque deje de amar, sino porque el corazón humano se ha cerrado tanto que ya no puede oír, ni siquiera cuando duerme. ¿Qué hace Saúl entonces? En su desesperación, busca a una adivina, la médium de Endor, y le pide que invoque el espíritu del profeta Samuel. Aunque Dios permite una manifestación real para confrontar a Saúl, el mensaje es fatal. Jehová se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo. 1 Samuel 28:16. Esta historia no fue escrita para provocar miedo sin propósito, sino para advertirnos de algo vital. El privilegio de recibir sueños de Dios no debe tomarse a la ligera, porque el mismo Dios, que abre los cielos para revelarte su voluntad, puede permitir un silencio santo si persistes en la desobediencia. ¿Cuántos creyentes oran diciendo: Señor, háblame en sueños, pero luego desechan lo que Dios les muestra? ¿Cuántos ignoran advertencias, llamados al arrepentimiento, impulsos de humildad, palabras de corrección? El corazón endurecido no teme al silencio divino hasta que lo escucha. Y aquí hay algo más profundo aún. Hay personas que no sueñan nada y creen que eso es normal. Pero a veces ese vacío nocturno es señal de una sequedad espiritual, de una desconexión interior con la voz de Dios. Otros sueñan, pero todo lo que ven es confuso, repetitivo, sin dirección, y no buscan discernir ni orar por revelación. Hermano, hermana, si tú alguna vez soñaste con claridad y ahora todo parece en sombras, si alguna vez Dios te habló por la noche y ahora reina un silencio pesado, tal vez no sea porque Él se alejó, sino porque espera que te detengas, te quebrantes y le digas: Señor, háblame otra vez. Esta vez sí escucharé. No hay silencio eterno para el corazón que se humilla, porque Saúl fue reemplazado por David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y David suplicó en sus oraciones: No quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Te atreverías a orar así esta noche? ¿Te atreverías a pedirle a Dios que vuelva a hablarte en sueños y a prometerle que esta vez no desecharás su voz? Jacob, huyendo de su hermano Esaú, agotado y solo en el desierto, encontró una piedra como almohada en medio de la nada. Pero esa noche, mientras dormía, el cielo se abrió sobre él, y lo que vio cambió su vida para siempre. En sueños, Jacob vio una escalera que tocaba la tierra y alcanzaba el cielo, con ángeles que subían y bajaban por ella. Y desde lo alto, Dios le habló: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Este no fue un simple sueño, fue un encuentro espiritual, fue una puerta dimensional entre lo divino y lo humano. Dios no eligió el templo, ni una ciudad santa, ni un momento ceremonial para aparecerse. Eligió el desierto, la soledad y una almohada de piedra.
Esto nos enseña que Dios no necesita escenarios perfectos para hablarnos. A veces, cuando el alma está cansada, cuando el cuerpo está herido, cuando no hay más recurso que el sueño, Dios se presenta con gloria. ¿Y qué mensaje entregó Dios? Uno de herencia, de promesa y de protección. Le prometió descendencia, tierra, legado y sobre todo presencia constante. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Este sueño fue tan impactante que al despertar, Jacob exclamó, «Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía». ¿Cuántas veces hemos dormido con miedo, agotados, pensando que Dios está lejos y Él ha estado más cerca de lo que imaginamos? Jacob durmió sobre una piedra y despertó sobre una promesa. ¿Tú también necesitas una escalera? ¿Necesitas volver a creer que lo celestial puede tocar tu realidad terrenal? Entonces dile a Dios que te permita soñar como Jacob, que incluso si estás huyendo o herido, te dé una visión que restaure tu esperanza. Este no es el único caso en que Dios usó el sueño como canal de una promesa viva. En los siguientes bloques, veremos cómo los sueños también pueden traer estrategias espirituales, sanidad emocional y hasta respuestas que salvan vidas. Jacob, huyendo de su hermano Esaú, agotado y solo en el desierto, encontró una piedra como almohada en medio de la nada. Pero esa noche, mientras dormía, el cielo se abrió sobre él, y lo que vio cambió su vida para siempre. En sueños, Jacob vio una escalera que tocaba la tierra y alcanzaba el cielo, con ángeles que subían y bajaban por ella, y desde lo alto Dios le habló. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Este no fue un simple sueño, fue un encuentro espiritual. Fue una puerta dimensional entre lo divino y lo humano. Dios no eligió el templo, ni una ciudad santa, ni un momento ceremonial para aparecerse. Eligió el desierto, la soledad y una almohada de piedra. Esto nos enseña que Dios no necesita escenarios perfectos para hablarnos. A veces, cuando el alma está cansada, cuando el cuerpo está herido, cuando no hay más recurso que el sueño, Dios se presenta con gloria. ¿Y qué mensaje entregó Dios? Uno de herencia, de promesa y de protección. Le prometió descendencia, tierra, legado y sobre todo presencia constante. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Este sueño fue tan impactante que al despertar, Jacob exclamó, «Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía». ¿Cuántas veces hemos dormido con miedo, agotados, pensando que Dios está lejos y Él ha estado más cerca de lo que imaginamos? Jacob durmió sobre una piedra y despertó sobre una promesa. ¿Tú también necesitas una escalera? ¿Necesitas volver a creer que lo celestial puede tocar tu realidad terrenal? Entonces dile a Dios que te permita soñar como Jacob, que incluso si estás huyendo o herido, te dé una visión que restaure tu esperanza. Este no es el único caso en que Dios usó el sueño como canal de una promesa viva. En los siguientes bloques, veremos cómo los sueños también pueden traer estrategias espirituales, sanidad emocional y hasta respuestas que salvan vidas. Una noche, el rey Nabucodonosor fue perturbado por un sueño tan poderoso que despertó lleno de temor. Sintió que su alma había sido tocada por una fuerza sobrenatural, pero al abrir los ojos olvidó lo que soñó. Sabía que no era un sueño ordinario, era algo divino, eterno, profético, y sin embargo, su mente humana no podía retenerlo. Esto nos enseña una verdad crucial. Algunos sueños son tan sagrados que solo pueden interpretarse con revelación espiritual. No se entienden con lógica ni se memorizan con facilidad. Son como llaves que solo abren el alma cuando el Espíritu Santo interviene. Nabucodonosor, desesperado,
mandó llamar a todos los sabios, adivinos y astrólogos de Babilonia, exigiéndoles no solo la interpretación, sino también que les revelaran el contenido del sueño. Ningún hombre pudo hacerlo. El rey, furioso, ordenó que todos fueran ejecutados, incluyendo a los jóvenes hebreos que habían sido llevados en el exilio. Pero entonces apareció Daniel, un joven fiel, lleno del Espíritu de Dios, quien pidió tiempo para orar y buscar al Señor. Aquella noche, en una comunión profunda, Dios le reveló en sueños el misterio del sueño del rey. Entonces fue revelado el misterio a Daniel en visión de noche. Daniel 2:19. Daniel fue ante el rey y describió lo que él había visto: una gran estatua con cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro y hierro mezclados. Y luego, una piedra cortada, no con mano humana, descendía del cielo y derribaba la estatua, pulverizándola. Esa piedra se convertía en un gran monte que llenaba toda la tierra. ¿Qué significaba esto? Que los imperios humanos desde Babilonia hasta los futuros reinos caerían uno tras otro. Pero al final, Dios establecería un reino eterno, indestructible, no hecho por manos humanas, el reino de Cristo. Este sueño no fue solo para el rey, sino para toda la humanidad, porque los sueños pueden contener claves proféticas para generaciones enteras. Y hay algo más: si Nabucodonosor no hubiera valorado su sueño, si no hubiera buscado con desesperación el significado, no habríamos recibido esta imagen clara del avance de los siglos y del triunfo final de Jesús. Tú también puedes recibir sueños con peso profético. No todos los sueños serán personales. Algunos traerán revelación para tu familia, tu iglesia, tu ciudad, tu generación. Pero para entenderlos, debes hacer como Daniel: orar, ayunar y pedir a Dios que revele los misterios que solo su Espíritu puede interpretar. No todos los que sueñan entienden, y no todos los que entienden obedecen. Pero si haces ambas cosas, serás parte de los que preparan el camino del reino que no puede ser destruido. Pablo tenía un plan claro: predicar en Asia, pero el Espíritu Santo le cerró el camino. Luego intentó ir a Bitinia, pero otra vez el Espíritu se lo impidió. Pablo era un hombre de acción, pero ahora Dios lo estaba llevando a moverse solo por revelación. Fue entonces cuando en medio de la noche Pablo tuvo una visión sueño. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Hechos 16:9. Este no fue un sueño cualquiera. Fue una instrucción divina que redirigió toda una estrategia apostólica. Pablo y su equipo entendieron que Dios los estaba llamando a Europa. Fue así como llegaron a Filipos, una ciudad clave en Macedonia. Allí, junto al río, encontraron a un grupo de mujeres orando. Entre ellas estaba Lidia, una mujer vendedora de púrpura, temerosa de Dios. Y la Biblia dice algo revelador: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 16:14. ¿Ves la conexión? Un sueño llevó a Pablo a una ciudad que no tenía templo ni sinagoga, solo un grupo de mujeres junto al río. Y allí, una sola mujer, Lidia, estaba lista en espíritu porque Dios ya había trabajado en su interior. El texto no dice que Lidia soñó, pero ¿qué clase de preparación divina la hizo estar tan abierta al mensaje? No es posible que en noches anteriores Dios la haya preparado con sueños, inquietudes espirituales o llamados internos. Esto nos muestra que Dios coordina sueños en diferentes personas para que se encuentren en el momento exacto. El sueño de uno puede ser la respuesta del otro. La visión de un apóstol puede conectar con el anhelo secreto de una mujer creyente. ¿Y cuál fue el resultado? Lidia se convirtió, fue bautizada y abrió su casa para que allí comenzara la primera iglesia en Europa.
todo por una visión nocturna. Nunca subestimes tus sueños. Puede que lo que ves en tu descanso sea parte de un plan que cambiará ciudades enteras. Y así como Lidia, Dios puede estar preparando tu corazón ahora mismo. ¿Lo dejarás entrar? José no aparece mucho en el relato bíblico, pero lo poco que se dice de él nos muestra a un hombre obediente, silencioso y profundamente dirigido por Dios a través de sueños. Cuando se enteró de que María estaba embarazada, antes de que vivieran juntos, decidió dejarla en secreto para no exponerla al escarnio. Era un hombre justo, pero humano. Su corazón estaba roto, su reputación en juego, su alma confundida. ¿Qué hacer cuando la lógica y el amor chocan? Fue entonces cuando, en sueños, un ángel del Señor le habló: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Este no fue solo un mensaje de consuelo, fue una instrucción directa para participar en el nacimiento del Salvador. José despertó y obedeció sin dudar. ¿Y si no lo hubiera hecho? ¿Y si hubiese ignorado ese sueño? Más adelante, después del nacimiento de Jesús, cuando Herodes planeaba matar al niño, otro sueño alertó a José: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y otra vez José obedeció, salvó a su familia, cambió de país, vivió como extranjero, todo por un sueño. Luego, al morir Herodes, otro sueño le indicó que podía regresar, pero aún así fue advertido en otro más que no volviera a Judea, sino a Galilea. Así, sin saberlo, cumplió cada profecía mesiánica sobre el Nazareno. José nunca predicó, no hizo milagros, ni escribió cartas apostólicas, pero fue un guardián silencioso de los sueños divinos. Su obediencia nocturna permitió que se cumpliera el plan eterno. Esto nos enseña que Dios puede hablarte en sueños para proteger tu familia, tus hijos, tu llamado. Y si aprendes a discernir su voz, muchas tragedias pueden evitarse, muchos destinos pueden preservarse. ¿Tomas en serio tus sueños? ¿Te detienes a orar por ellos al despertar? A veces, la dirección que buscas de día ya fue hablada por Dios en la noche. Mientras Jesús era juzgado injustamente, Pilato se debatía entre su conciencia y la presión del pueblo. Pero hubo un momento en que una advertencia celestial interrumpió la escena. Su esposa envió un mensaje urgente: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. La esposa de Pilato, una figura casi invisible en la narrativa, se convierte en un canal profético. A través de un sueño, Dios le muestra que Jesús es inocente, justo y sagrado. El sueño la afectó tanto que lo describe como un sufrimiento. No fue un mensaje vago, fue una experiencia espiritual profunda que le causó angustia. Aquí hay algo impactante. Dios le habló al entorno de quien tenía autoridad para liberar a Jesús. Usó un sueño para detener una injusticia, pero el sueño fue ignorado. Pilato escuchó, pero no actuó. Lavó sus manos, pero no su responsabilidad, y al hacerlo, quedó marcado en la historia como quien permitió la crucifixión del Hijo de Dios. Este episodio nos revela que Dios no solo habla a los creyentes, puede hablar a cualquiera en cualquier posición para advertir, frenar, corregir, pero también muestra que los sueños no siempre garantizan obediencia. ¿Qué haces tú cuando un sueño te advierte? ¿Lo ignoras por miedo, por presión, por comodidad? Dios puede usar un sueño para salvarte de una mala decisión, para evitar que hieras a alguien, para frenar un pecado oculto, pero la obediencia es tuya. Cuando José estaba en la cárcel injustamente, 2 oficiales del faraón, el copero y el panadero, fueron encerrados también. Una noche, ambos tuvieron sueños inquietantes. Al despertar, sus rostros estaban turbados. Y José, con compasión, les preguntó:
¿por qué parecen tan tristes hoy? Y ellos respondieron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. José, lleno del Espíritu, les dijo, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Y así, en medio de una prisión, sin templo, sin sacerdote, sin altar, Dios soltó misterios eternos. El copero soñó con una vid que daba racimos, que él exprimía en la copa del faraón. José interpretó, en 3 días serás restaurado a tu posición. El panadero soñó con canastas sobre su cabeza y aves que comían del pan. José le dijo, en 3 días serás colgado. Y así sucedió. Este episodio es un poderoso recordatorio de que los sueños pueden ser mensajes de vida o muerte. Pero también muestra que cuando estás conectado con Dios, puedes interpretar lo que otros no entienden. ¿Te ha pasado que alguien te cuenta un sueño extraño y tú sientes que tiene un significado espiritual? Puede que Dios te esté entrenando como hizo con José, porque quien sabe interpretar sueños en la cárcel, está siendo preparado para interpretarlos del palacio. El profeta Joel dejó una promesa poderosa para los últimos días. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Este pasaje conecta directamente los sueños con el derramamiento del Espíritu Santo. No son un fenómeno mental, ni fruto del estrés, son una manifestación escatológica, una señal de que el cielo está tocando la tierra. Dios ha reservado para este tiempo final una ola de sueños proféticos, donde personas comunes serán instrumentos de revelación. Ancianos soñarán no por nostalgia, sino por mandato. Jóvenes tendrán visiones no de ambición, sino de misión. Los sueños ya no serán eventos aislados, serán frecuentes, intensos, colectivos. Dios está levantando una generación de soñadores no de utopías, sino de cielos abiertos. Si estás teniendo más sueños últimamente, si sientes que tus noches se están volviendo espirituales, no lo ignores. Estás siendo parte del cumplimiento de Joel 2. La pregunta es, ¿los estás anotando? ¿Los estás discerniendo? ¿Los estás compartiendo con quien necesita oírlos? Tú puedes ser el instrumento que despierte a otro. Y si aún no has soñado, ora esta noche diciendo, Señor, si tienes algo que decirme, habla incluso mientras duermo. Porque en los días finales, Dios no dejará de hablar. Si llegaste hasta aquí, permíteme detenerme por un instante para decirte algo importante. Tú no eres como los demás. Miles empezaron este mensaje, pero no todos lo terminaron. Tú sí. ¿Y sabes qué significa eso? Que hay en ti una sed espiritual profunda, un anhelo genuino por entender las formas misteriosas en que Dios habla. Has demostrado que tu corazón no se conforma con una vida superficial. Eres de los que se quedan, de los que esperan, de los que escuchan, y eso, en el reino de los cielos, tiene un valor incalculable. Dios ve tu búsqueda. Él ha visto tus lágrimas escondidas, tus noches sin respuestas, tus oraciones que parecían ir al vacío. Y ahora te ha traído hasta aquí para decirte una cosa. Yo he estado hablándote más de lo que tú crees. Sí, muchas veces lo hizo en el silencio de la noche mientras tú dormías, porque nuestro Dios no duerme. Él vela, Él observa, Él habla. Incluso cuando todo está quieto, y tal vez ahora estás recordando sueños que parecían confusos, sueños que no entendiste pero que ahora tienen sentido, advertencias que desoíste, promesas que aún no se han cumplido, lugares extraños, rostros conocidos, palabras que aún resuenan. Es posible que este vídeo haya sido una llave espiritual para abrir tu memoria y tu discernimiento. Y no es casualidad, porque este no es un simple estudio bíblico, es una convocatoria divina, una voz desde el cielo que te dice, prepárate, porque te hablaré aún más.
Te mostraré lo que está por venir. Te revelaré lo oculto. No estás solo. Yo estoy contigo, aún en tus sueños. Eres parte de un remanente que sueña con Dios, en tiempos como estos, donde la distracción domina, donde el ruido llena las almas y las redes ocupan la atención. Tú elegiste detenerte y escuchar algo eterno. Eso te convierte en parte de un remanente, un pueblo que no necesita multitudes, ni templos majestuosos, ni luces, ni espectáculos. Un pueblo que busca el rostro de Dios en la intimidad, incluso en la noche más oscura. Tal vez muchos no entienden tus sueños. Te ven como raro, exagerado o demasiado espiritual. Pero no te preocupes, los soñadores del reino siempre fueron malinterpretados. José fue rechazado por sus hermanos, Daniel fue odiado por su sabiduría, Pablo fue acusado de loco por las visiones, y Jesús fue crucificado porque nadie entendía que era el cumplimiento de cada profecía soñada. Así que, si te han herido por tomar en serio lo que Dios te muestra, estás en buena compañía. El cielo está lleno de hombres y mujeres que fueron guiados por sueños. El poder de compartir esta palabra, quiero decirte algo que tal vez no dimensionas aún. Este vídeo que acabas de ver puede ser una chispa que encienda la fe de otra persona. Alguien está a punto de abandonar la fe y un solo clic tuyo puede hacer que este mensaje le aparezca. Alguien está recibiendo sueños oscuros y necesita entender que es una advertencia de Dios. Una madre está orando por su hijo rebelde y este vídeo puede ser la respuesta a su clamor. Cuando tú compartes, no estás enviando un contenido, estás soltando una semilla de revelación. Te invito, en el nombre del Señor, a ser un mensajero del cielo. Que esta palabra no se quede solo en tu corazón, que corra, que fluya, que despierte. Hazlo como un acto de obediencia. Como si el mismo ángel que habló en sueños a José te estuviera diciendo ahora, levántate, actúa, difunde esta palabra. Un ejército invisible. Quiero hablarte directamente ahora como parte de esta comunidad espiritual, porque este canal no es una simple plataforma. Es un refugio, un altar, una congregación sin paredes. Hay personas que no tienen iglesia, que viven en zonas remotas, que fueron heridas por líderes, que se sienten huérfanas de fe. Y este espacio se ha convertido para ellas en su alimento semanal, su conexión con el cielo, su respuesta cuando ya no saben a quién acudir. Si tú estás suscrito, eres parte de ese ejército. Uno que no viste uniforme, pero que pelea en oración. Uno que no se ve en los medios, pero que tiembla ante la voz de Dios. Uno que no busca fama, sino fidelidad. Y si aún no te has suscrito, permíteme ser muy claro contigo. ¿Qué estás esperando para formar parte de lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí? Esto no es un canal, es un mover. Y tu suscripción no es un favor que nos haces. Es un acto profético que dice, me comprometo con la voz de Dios. No quiero que este fuego se apague. Quiero ser parte. Hazlo ahora mismo. Activa la campana. No sabes qué palabra puede ser la próxima en transformar tu vida. Y si ya estás suscrito, gracias. Eres uno de los pilares invisibles de esta obra, una frase secreta para los que llegaron al final. Para sellar este momento, quiero invitarte a comentar una frase muy especial. Será una señal entre nosotros, un código espiritual que dirá, yo estuve allí hasta el final, yo recibí esta palabra. Escribe en los comentarios, Señor, háblame incluso mientras duermo. Al hacerlo, no solo estás testificando tu fe, estás diciendo al cielo, estoy listo, estoy despierto aunque duerma, estoy alerta aunque esté en reposo. Háblame como hablaste a tus siervos, yo creeré, yo obedeceré. Cada vez que alguien comente esa frase, será como una cadena de antorchas encendiéndose por todo el mundo. Una comunidad de soñadores dispersos pero conectados. Y si ves a alguien más comentando eso, respóndele. Bendícelo.
Forma parte activa de esta red espiritual que Dios está levantando. Un último acto sagrado: adorar en silencio. Antes de irte, quiero invitarte a algo que pocos hacen. Cuando termine este vídeo, no cierres la aplicación enseguida. Quédate un momento más. Permanece en silencio. La música final no es solo un cierre bonito, es una atmósfera diseñada para adoración silenciosa. Es un altar donde el Espíritu Santo puede susurrarte lo que aún no te ha dicho. Cierra los ojos, respira hondo, quédate quieto y dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Tal vez recibas algo más, una instrucción, una visión, un sueño pendiente por interpretar, una convicción. No interrumpas ese momento, porque a veces los minutos posteriores al amén son los que más gloria contienen. Gracias, y hasta el próximo llamado del cielo. Gracias por quedarte, gracias por creer, gracias por ser parte de esta comunidad profética. Lo que Dios comenzó hoy en ti no termina aquí. Hay más sueños, más direcciones, más llaves que el cielo quiere soltarte. Así que mantente alerta. La próxima palabra puede llegar esta noche, mientras duermes. Y cuando lo haga, sabrás que no estás loco. Estás siendo entrenado en los misterios del reino. No olvides comentar la frase: Señor, háblame incluso mientras duermo. Y si aún no lo hiciste, deja tu me gusta ahora. No es un gesto superficial, es una señal profética que empuja este mensaje hacia quien más lo necesita. Que el Señor te bendiga, te guarde y te hable, incluso en la noche más silenciosa. Paz en Cristo.